Hola a todos, bienvenidos a un encuentro más de Entrégame tus dudas desde Chetumal, Quintana Roo. Hoy vamos a platicar de una cosa interesante que me estuvo preguntando un seguidor acerca del Alzheimer, pero también vamos a contestar algunas preguntas que quedaron pendientes de la vez pasada. Aprovecho la oportunidad para recordarles que siguen en pie las terapias grupales. Continuamos haciendo terapias grupales, continúa vigente el descuento del 75% a las terapias grupales. Es una muy buena oportunidad para sanar muchas cosas. No tiene, no sustituye totalmente una terapia personalizada, pero un buen 60-70%, así que es una muy buena oportunidad para empezar un camino de sanación, para dejar atrás sufrimientos varios, atoraderos varios y cosas por el estilo, porque con las terapias grupales en hipnosis introspectiva podemos tratar tristeza, podemos tratar duelos, podemos tratar abusos, podemos tratar bloqueos. Así que acérquense y piden información de las terapias grupales. Son interesantes. Todavía ahora en lo que queda del mes de agosto y el mes de septiembre las estaremos dando como apoyo por lo de la contingencia. Las estaremos dando todavía a un 75% de beca, de descuento. Hola Jazmín, qué gusto que estás con nosotros. Hola Héctor. También les recuerdo que desde el 3 de octubre hasta el 25 de octubre estaremos dando el curso en línea de hipnosis introspectiva para terapias en línea. Es un curso tripartido que estaremos dictando mi colega Aurelio Mejía, mi otro colega Jader Núñez de Colombia y su servidor. Es un curso muy completo, muy interesante para empezar en el camino de las terapias, pero está diseñado para que el alumno realmente aprenda a hacer algo. Así que es una muy buena oportunidad ese curso. Repito, desde el 3 de octubre hasta el 25 de octubre, dura 4 semanas el curso. Muy interesante. Acérquense y piden información y póngale like a la página y suscríbanse al canal de YouTube. Hola Elizabeth, hola María Elena Morales, hola Canelo Huerta. Qué gusto están con nosotros. Había una pregunta interesante no es tanto una pregunta, sino nuestra compañera Mane San pregunta acerca de una cosa que le está pasando en la casa. No tiene tanto que ver con la hipnosis en sí, sino con la cuestión espiritual. Hola Nexelina. Manesan nos dice: mi nieta de 3 años y 8 meses dice cosas, o sea, habla como si adivinara cosas, y a veces comprobamos que efectivamente se realiza lo que ella dice. Estoy tratando de descifrar el mensaje, que es un poco largo. En pocas palabras, la niña es como que ve personas, dice que hay personas, dice que anda con su familia, con sus papás, con sus hermanos, como si fuera una familia real, pero es imaginaria. Y en esta imaginación la niña dice cosas que a veces se verifican. ¿Qué puede ser? ¿Cómo se explicaría eso? Bueno,
Manesan se llama María, ya es una seguidora desde el principio de nuestro programa Entrégame tus dudas. María es un caso interesante, eso de la niña, una niña de 3 años y 8 meses que tiene ese tipo de comportamiento, viene con situaciones antiguas. Hola Erika, qué gusto que estás con nosotros. Viene con situaciones antiguas. Es decir, normalmente en estos casos está en parte recordando vidas pasadas. Probablemente, aquí ahora sí es una especulación es decir, afirmar algo donde no hay muchos elementos o las anteriores. Probablemente la niña ve también a sus familiares de la vida pasada, por eso dice que anda con sus papás y sus hermanos, como si fuera una familia real, pero es una familia imaginaria. Muy probablemente son los espíritus de su familia antigua, de donde viene reencarnando. Probablemente, es una hipótesis, y que dice cosas que a veces se verifican. Aquí hay algunas dudas. Es decir, si la niña predice cosas, tú ya, María, me habías adelantado en un mensaje anterior que la niña como que adivina el futuro en algunos casos. El futuro no está permitido adivinarse a nivel espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguna entidad espiritual que le está sugiriendo a la niña cosas que se van a realizar en el futuro, que se verifiquen o que no se verifiquen, no estamos hablando de un espíritu que es exactamente un espíritu de luz. Probablemente es un espíritu que de alguna forma está probablemente mistificando en ese sentido. Así que ahí habría que poner un poquito de atención y no creer como si fuera la Biblia todo lo que la niña dice, aun cuando en algunos casos se verifican las cosas que la niña dice. No se lo crean, aún ahí. Hola Lisbeth, hola Alicia, Natalie, Magaña. Natalie dice, ya contestó mi pregunta. Natalie, te pido favor que me vuelvas a hacer la pregunta porque no la tengo aquí y creo que se me perdió. Te pido favor que me la vuelvas a presentar esa pregunta. Mientras, estaba la pregunta interesante de Daphne Valverde Vega, de la vez pasada, que me dice, en mérito al aborto, hemos dicho que a nivel espiritual no vamos a justificar o a juzgar. Hemos dicho que el aborto a nivel espiritual tiene algunas consecuencias. A nivel psicológico también, pero cuando lo trabajamos con la hipnosis, lo trabajamos de una forma que se libere esa energía, que se perdone, que se supere y que se quede totalmente atrás. Sin embargo, Daphne pregunta, ¿y qué pasa con la pastilla del día siguiente? Es decir, ¿es considerado aborto? También, Daphne, en este caso entramos en el ambiente de las especulaciones. Una especulación, vuelvo a decir, es hablar mucho de cosas por las cuales no poseemos mucha información. ¿Qué quiere decir en ese sentido? Que sí ha habido concepción, aunque sea la pastilla del día siguiente, podría ser un aborto, es un aborto. Pero no estamos seguros que pueda haber habido concepción. En este caso no sería aborto, pero esto no lo sabremos nunca, porque para poderlo saber habría que ir a ver con el microscopio qué fue lo que sucedió en esas 24 horas entre la relación sexual y el efecto de la pastilla del día siguiente. Puedo decir, si hubo inseminación, si hubo
encuentro del óvulo con el espermatozoide, entonces sí podríamos considerarlo un aborto. Si no lo hubo, en este caso la pastilla del día siguiente solo impide que suceda, así que no es un aborto. Probablemente es como cerrar los ojos y meter la cabeza debajo de la arena y no ver lo que sucede. Ahora, vamos a ver otra pregunta. Sheni Sarti me pregunta: hola Domenico, tengo dudas si a volver a reencarnar me olvido de los que fueron mis hijos, mis padres y mis hermanos. Esa es una pregunta muy, muy buena, Sheni. Gracias, Natalie. Ahora contestamos a tu pregunta. Gracias por haberla vuelto a poner. Termino de contestar a Sheni y ahora contestamos a Natalie. ¿Volver a reencarnar nos olvidamos de nuestros hijos, nuestros padres y nuestros hermanos? No, no, absolutamente. Tal vez, si ellos no han encarnado con nosotros, no los tenemos conscientemente en la mente, pero sí se quedan en nuestro corazón, y si todavía son espíritus y se acercan a nosotros, los percibimos como espíritus de grande afecto, de grande amor. Así que no los olvidamos, y al volver a desencarnar nosotros, nos volvemos a reunir. Es decir, que el amor nunca se pierde, el amor crece, encarnación tras encarnación. Muchas veces volvemos a reencarnar con los mismos personajes de la familia, así que el amor va creciendo. Pero aunque no reencarnemos con los mismos personajes, y algunos de ellos se quedan esperando en el mundo espiritual, igual el amor sigue y crece y evoluciona, y puede que esta encarnación hemos estado juntos, la que sigue no estamos juntos, y la tercera que sigue, si estamos juntos, igual vamos a sentir este amor, ese afecto. Te hago notar una cosa, Sheni. Seguramente te ha pasado muchas veces que conoces una persona, que la ves por primera vez en tu vida, y te parece que la conoces desde siempre. Tienes esa sensación innata como que la conoces desde siempre, como que hay una química, una empatía. Bueno, exactamente ese es el caso de personas que han estado juntas en otras encarnaciones y hoy se vuelven a reencontrar. En el caso mío personal, de tu servidor, eso, bueno, me ha pasado muchas veces con muchos amigos, pero la situación más fuerte fue con la que hoy es mi esposa, que hemos nacido y crecido en dos partes muy diferentes del planeta, yo en Italia, ella en México, y nos hemos encontrado ya adultos en Londres, y nos hemos reconocido. Y llevamos un matrimonio maravilloso de algunos añitos. Así que esto es lo que sucede. Y luego pudimos ver con mi esposa que sí hemos tenido algo que hacer en vidas anteriores. Ahora, Natalie, vamos a ver tu pregunta. Yo estoy yendo con una doctora de biomagnetismo y me dice que traigo una energía negativa que alguien me está mandando. ¿Cómo puedo hacerle para quitarme esa energía? Tú estás hablando de brujería, Natalie. Bueno, no lo mencionas así, pero me parece entender que eso es lo que te están diciendo, que te están mandando una energía negativa. ¿Es cierto o no es cierto? No lo sabemos y tampoco lo puedes confirmar solo porque una doctora de biomagnetismo, por muy preparada y muy perceptiva que sea, muchas veces percibimos esto, y probablemente la doctora de biomagnetismo tiene esas percepciones, pero para poder entender si realmente es una energía negativa, o sea, no le llamemos energía, llamemos por el nombre que tiene, un espíritu. Para poder entender si esta entidad, ese espíritu, es negativo, no lo podemos entender solo porque una persona con percepciones lo siente negativo.
absolutamente no. O sea, estamos muy equivocados en pensar que porque lo percibimos pesado a ese espíritu, es un espíritu negativo. Muy, muy equivocados. Para poder definir que es un espíritu que está afectando, sí hay que platicar con él, interrogarlo, preguntarle, descubrirlo y ver lo que está sucediendo. Cara a cara, platicando. Eso se puede hacer en una terapia en hipnosis o se puede hacer con un medium realmente medium, ¿no? Pero no solo porque lo percibimos. Te hago presente una cosa. Muchas personas tenemos facultades, incluyendo tu servidor, tenemos facultades de que entramos a un lugar y percibimos la vibra. Ay, aquí se siente muy pesado el ambiente, mucha energía pesada, negativa. Esas son nuestras creencias, Natalie. Son nuestras creencias, no es la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. Imagina una persona que de repente por una razón X se desprende de su cuerpo y probablemente no se da cuenta que se ha desprendido de su cuerpo, o sea, se ha muerto. Recordemos que la muerte no la percibe la persona, la perciben los demás, la muerte de uno, pero uno mismo nunca muere, nunca lo percibe. Yo no puedo percibir mi muerte, percibo la muerte de los demás porque veo que los demás se mueren, ya no se mueve su cuerpo, pero mi cuerpo yo lo veré mover siempre, porque aun cuando yo me desprendo, lo que yo percibo es mi cuerpo mental, y mi cuerpo mental sigue conmigo, así que puedo tener la percepción de no haber muerto. Probablemente si me doy cuenta que veo ahí el cuerpo tirado, y probablemente no. En muchos casos sucede que el espíritu no se da cuenta de que ha tenido esta separación del cuerpo. A mí me ha sucedido muchas veces de tener comunicación con espíritus que no sabían que habían muerto, ni siquiera 400 años después. Con ellos nos hemos encontrado en las terapias. Así que es muy, muy común. Ahora, imagina ese espíritu que de repente todo se le pone oscuro. No entiende qué está pasando. La gente ya no se da cuenta de él. Y por más que grita, los demás no lo escuchan. Y él no entiende por qué está sucediendo eso. Y además ve que las personas, si llegan hacia él, se le atraviesan a su cuerpo. ¿Qué está pasando? ¿Qué enfermedad es esta? ¿Qué tengo? No entiendo qué ha pasado porque no se ha dado cuenta, no ha visto el cuerpo tirado. Entonces ese espíritu entra en una situación de angustia. Muchas veces ese espíritu piensa que está enfermo, que es una enfermedad. Y entonces, ¿qué hace cuando uno está enfermo? Va al hospital, no va al cementerio. De hecho, si hablamos de espíritus en una ciudad, hay muchos más espíritus en un hospital, por esa razón que acabo de mencionar, que en un cementerio, en un panteón. Ahí hay muy pocos, porque es un lugar feo. No van. Mucha gente piensa que en el panteón hay muchos espíritus. No es así. En un hospital hay muchos espíritus. Así que van ahí a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué enfermedad tengo? Pero no tienen razón. Ahí se encuentran con gente fea, gente herida, gente lastimada, que lleva en su cuerpo espiritual las huellas de los accidentes que han tenido. Así que se encuentran en ese ambiente tan feo y no entienden qué pasa. Entonces se sienten con mucha... como decir, angustia, mucho dolor interior. Obviamente, cuando se acercan a una persona que los percibe, que tiene esa sensación de percibirlos, y es la primera vez después de años de que alguien se percata de su presencia, ¿qué es lo que hace una persona que tiene años que está buscando ayuda? Se acerca y dice, ayúdame, ayúdame por favor, ayúdame por favor. Con ímpetu, con una angustia que da ímpetu. Esa angustia impetuosa, la persona que no es un medium sí percibe espíritus, pero no está bien entrenado para las comunicaciones. Esa persona, que somos la mayoría, esa persona percibe ese ímpetu, esa angustia impetuosa como una energía negativa, fea. Entonces dice, contigo hay una energía fea, una larva espiritual, una cosa que te está afectando. Pero no es así. Es un pobrecito que necesita ayuda y que en ese momento se acercó para ser ayudado. No es nada malo.
Entonces, hay que prestar mucha atención y tener mucha responsabilidad en hacer afirmaciones de decir contigo hay una energía negativa, cuando no la hemos interrogado, cuando no hemos hablado con esa energía. Y aun cuando hemos hablado con esa energía, nos damos cuenta que por más negativo que sea, no es ni más ni menos que una persona que está sufriendo y necesita ayuda, así que lo ayudamos a trascender y todo termina. Puede que lo hayan enviado, probablemente sí, a veces sucede que hay personas que envían espíritus por alguna razón que no quiero explicar acá, porque no es el caso, envían espíritus a afectar. Pero esos espíritus que van a afectar a otra persona que fueron enviados, normalmente son espíritus que fueron engañados, así que también, o sea, fueron estafados. Los estafan para mandarlos. Le prometen cosas que nunca les van a cumplir para mandarlos a afectar a otra persona encarnada. Así que también son personas sufridoras. No hay que decir, me quiero quitar eso. No hay que quitar nada. Simplemente eso se resuelve con amor. Si lo puedes hacer con una terapia el terapeuta normalmente... si está entrenado para trabajar cosas espirituales, no todos lo están, pero muchos sí, si está entrenado bien para trabajar cosas espirituales, hablará con amor con ese espíritu y ayudará a ese desprendimiento beneficioso para ambas partes. Y si no tenemos contacto con un terapeuta que lo sepa hacer, eso lo podemos resolver con oraciones, no con limpias. Con las limpias no funciona, aunque parece que sí, pero no funciona. Es con oraciones, con amor o con una terapia profunda. Espero haber contestado a tu pregunta, Natalie. Lisbeth también tiene una pregunta. Hola Pati Castillo, qué gusto que estás con nosotros. Creo que te suena familiar lo que acabo de decir. José Luis Rodríguez, Carmen Rangel, Jackie Rodríguez, Héctor Marroquín, ya somos numerosos. Héctor también tiene es una afirmación, dice, mi madre es doctora de par biomagnético, médico, y te entiendo lo que quieres decir. Yo también, Héctor, entiendo perfectamente lo que quiere decir Natalie, lo entiendo perfectamente y concuerdo, porque normalmente la persona que trabaja el par biomagnético también tiene percepciones, pero lo que quiero decir es que tener percepciones no quiere decir saber con certeza qué clase de persona es el espíritu que está con uno. Para poder conocer qué clase de persona, recordemos que un espíritu es una persona que momentáneamente no tiene cuerpo. Para conocer a una persona hay que platicar con la persona, porque es como si tú quieres juzgar a un espíritu solo porque estaba ahí presente y sentiste esa energía fuerte, es como que tú ves de lejos una persona en la calle que por primera vez la ves y ya estás diciendo, ese es un tal por cual, ese es malo, pero no lo conoces. Si no tienes un acercamiento con la persona, no lo conoces, no sabes cuál es su historia. Ese es un error que muchos cometemos, Héctor y Natalie. Así que sí es importante aprender a conocer el mundo espiritual, a acercarse al mundo espiritual de una forma sana y saludable. Hola Claudia, Carmen Amparo, buenas tardes. Carmen también tiene una pregunta, verdad hermosa. Natalie agradece. Claudia también tiene pregunta. Marisela Jacobo. Vamos un poco atrás. Lisbeth Ramírez me pregunta, tengo una amiga con diagnóstico de epilepsia, pero no creo que ella tenga epilepsia. Ella tiene ausencias provocadas siempre por palabras que escucha y se va, pero sigue haciendo lo que está haciendo. Ella está desesperada, su mente viaja al escuchar ciertas palabras, pero nunca las recuerda.
¿Existe manera de ayudarla? Lisbeth, el hecho de que un médico diga que tu amiga tenga epilepsia es porque desde un punto de vista de diagnóstico del médico, ese cuadro corresponde a epilepsia. Que luego las razones sean diferentes, yo creo mucho en lo que tú estás diciendo, porque como terapeuta en hipnosis, normalmente, bueno, en las terapias en hipnosis en general, que tratamos también problemas de este tipo, normalmente no compramos la etiqueta del diagnóstico, no hacemos diagnósticos. Entramos, vemos la situación, vemos el origen y tratamos de resolverlo. Así que no compramos el diagnóstico porque muchas veces el mismo diagnóstico del médico instala el problema. O sea, una persona no tiene una enfermedad, pero como el médico se lo dice, en ese momento empieza la enfermedad. Eso sucede muy, muy seguido y lo vemos en la hipnosis. Así que, a pesar de ser esto un diagnóstico médico, y hay que tomarlo por bueno porque es médico y tiene una base médica, habrá que ver cómo está la situación detrás. Poderte decir que la podemos ayudar, yo estoy seguro de que sí la podemos ayudar, tal vez no a eliminar totalmente ese problema, o probablemente sí, eso se tendrá que ver en el camino. Pero si, como tú dices, ella tiene ausencias, pero no crisis de babear o de hacer cosas, como normalmente puede ser una crisis epiléptica fuerte, sino que es ausente pero continúa haciendo cosas, entonces probablemente es más sonambulismo que epilepsia, probablemente, habrá que verlo. Pero sí es muy probable, Lisbeth, que con una terapia en hipnosis se pueda investigar un poco más a fondo de qué es lo que está sucediendo y ahí analizar si se puede intervenir y hacer algo o si hay que dejarlo totalmente en las manos del médico. Sería cosa de averiguarlo. Acércate y si quieres lo podemos ver. Carmen Amparo Ibarra Espinosa dice: hay la creencia de que cuando una persona muere, su espíritu recorre los sitios donde ha estado. ¿Eso es cierto o también el espíritu va a despedirse de sus seres queridos? Si es una creencia bastante común, Carmen, esta, decir que es cierto o que no es cierto no tendría sentido, porque partimos de la premisa de que lo que sobrevive al cuerpo, lo que llamamos alma, no voy a dar explicaciones muy largas, pero en términos sencillos, lo que consideramos alma es el conjunto mental de la persona, o sea, la mente. La forma mentis, o sea, la forma de pensar, de ser. Entonces, si una persona comprende lo que está sucediendo o ya se ha estado preparando para lo que está sucediendo y es una persona que tiene mucho deseo de ver a sus seres queridos o añoranza de ir a visitar determinados paisajes que se quedaron en su memoria, es probable que lo hará. O sea, es un comportamiento que puede tener el espíritu al desprenderse si así era cuando tenía un cuerpo. O sea, no es que al separarnos de nuestro cuerpo seguimos un patrón exacto. No existe un patrón exacto. Somos mentes diferentes. En este momento en el planeta hay más de 7.000 millones de personas y más de 7.000 millones de formas diferentes de enfrentar ese paso, ese cruce. Entonces, es una creencia común esta, pero a veces sucede, dependiendo del tipo de persona que desencarna, y a veces no sucede. No, realmente decir que sí, eso sucede siempre sería ridículo, es equivocado,
pero a veces sucede. Supongo que sí, me ha tocado encontrarme con espíritus que lo han hecho y con otros que no. Espero haber contestado. ¿Qué pasa? Dice Claudia Ramírez, con las personas que están en coma o en estado vegetativo. ¿Hay alguna esperanza desde el punto de vista terapéutico? Buena pregunta, Claudia. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza, nunca hay que perder la esperanza. Hasta el último instante, mientras haya latido de corazón, Claudia, no hay que perder la esperanza. En este sentido, a nivel espiritual, aunque a nivel social o a nivel de la moral social, por ejemplo, la eutanasia, a nivel de la moral social, la eutanasia es una cosa bien vista. A nivel espiritual no lo es. A nivel espiritual no es una cosa correcta la eutanasia en casos de personas en coma, por ejemplo, desde muchos años. No es una cosa correcta. ¿Por qué? El cuerpo está en esas condiciones, Claudia. Pero la mente, o el cuerpo mental, o el alma, como la queramos llamar, puede estar desprendido del cuerpo como si fuera un viaje astral. Está escuchando lo que se dice, esto es cierto, puede ir a su casa para hacer muchas actividades. Es cierto lo que se dice en este sentido de que la persona que está en coma te ve y te escucha, eso sí, porque su cuerpo mental está desprendido y está consciente. El cuerpo no, pero la persona sí, la persona espiritual. Pero esos momentos de coma, esos momentos de agonía, entre comillas, que lo separa de la muerte, de la desencarnación, son momentos de reflexión para el alma. Son momentos donde puede que toda la vida ha cometido errores, pero justo en esos momentos está reflexionando y asumiendo la idea de un cambio. Si yo le quito esos momentos practicándole una eutanasia, lo que estoy haciendo muy probablemente es obligar ese espíritu a volver en otra encarnación a vivir ese tipo de experiencias porque no le di permiso de resolverlas. Eso es lo que nos dicen los guías espirituales, no es un punto de vista mío. Hablando con guías espirituales, eso es lo que ellos nos transmiten. ¿Hay alguna esperanza desde un punto de vista terapéutico? Vuelvo a decirte, absolutamente sí, siempre. En lo personal, me ha sucedido de trabajar indirectamente, obviamente, con personas en coma, con personas con parálisis cerebral. Ha sido una experiencia intensa. Indirectamente, ¿qué quiere decir? Puede que algunos no crean en esto, pero pues ahí están los resultados. Indirectamente quiere decir lo que yo llamo terapia cuántica, porque no sé decir otro nombre, ese es un nombre que le he puesto así. De hecho, si entran a mi canal de YouTube y buscan terapia cuántica, encontrarán algunos videos de este tipo. Háganse cuenta que hacemos la terapia a la hija y después de haber trabajado con la hija, a través de la hija, anímicamente vamos a trabajar con la madre o con el padre que está en coma, enganchándolo espiritualmente, haciendo que el espíritu o la conciencia del padre o de la madre se enganche a la conciencia de la hija y a través de la conciencia de la hija le hacemos la terapia. Funciona, hasta ahora en muchos casos ha funcionado, pero no puedo en ningún momento garantizar que eso funcionaría siempre, porque hay, ¿cómo decir?, muchos factores que entran en juego para poder permitir que se realice esto.
Hasta hoy, en mi experiencia, este tipo de terapias, creo haber hecho 20 o 30, no muchas, y han funcionado. Así que sí, hay esperanza. Pero déjame decirte una cosa. Por ejemplo, en 2 casos, cuando hemos trabajado con la persona, hablando de uno que era en coma, y eso fue un caso que ya lo había mencionado en un encuentro anterior de Entrégame tus dudas. Este personaje que estaba en coma estaba esperando conectarse con su mamá para desencarnar. Así que cuando su mamá se conecta con el hijo que está en coma, asiste a su muerte y después platica con él. Entonces, en este caso, la esperanza fue ayudarlo a proceder en ese camino. En otro caso, con una amiga de Monterrey, su papá tenía parálisis cerebral. No tenía parálisis cerebral, pero tenía le había dado un infarto cerebral, no podía hablar, no podía moverse, pero estaba consciente. Pero como era un señor mayor y ya se veía así, dependiente del hospital, dependiente de su familia, que le tenían que cambiar el pañal y cosas, se sentía muy mal, estaba muy nervioso, estaba enfrentando muy, muy mal esa cosa con varias fallas orgánicas todos los días por ese ímpetu, ese enojo que tenía el señor. Trabajamos con su hija y a través de su hija, con la ayuda de guías espirituales, pudimos trabajar con el señor, que estaba en el hospital, y la terapia la hicimos en un hotel en Guadalajara. El señor estaba en el hospital, pero espiritualmente es como que ese señor fue al hotel. Entonces, a través de su hija, en el cuerpo de su hija, pudimos platicar con el señor y convencerlo a aceptar la situación y tranquilizarse. Magia. El señor se tranquilizó en el hospital, se tranquilizó y pudo seguir su camino, que duró todavía unos meses, varios meses, porque no desencarnaba el señor porque tenían cosas familiares que resolver, pero en el momento que resolvieron las cosas familiares, él desencarnó. Pero ese lapso de tiempo ya lo pasó bien, se tranquilizó, ya no hubo fallas orgánicas, ya no hubo ese tipo de problemas, él se apaciguó. Así que, sí, hay esperanza. Verdad Hermosa me pregunta: Don, buenas noches. Mi pregunta es, ¿los sueños que tenemos pueden ser de vidas pasadas que hemos vivido? Yo he tenido muchos sueños que he sido otra persona, otros seres, hasta animal, en vidas pasadas. Hay 2 respuestas, ¿verdad Hermosa?, a tu pregunta. ¿Podemos recordar vidas pasadas? Sí. Los sueños son normalmente de 2 tipos. El sueño propiamente dicho, eso lo hemos dicho muchas veces, y el sueño espiritual. El sueño propiamente dicho es una expresión, como si fuera un lenguaje metafórico del subconsciente, que expresa oníricamente las sensaciones anímicas que está viviendo en ese momento en su entorno. Entonces las expresa de forma metafórica en los sueños, como por ejemplo, si yo siento que trabajo y no llego nunca a tener un logro, me siento atascado, luego puedo soñar que estoy caminando en el lodo y por más que camino veo mi traguardo frente a mí, pero el lodo me mantiene, me bloquea. Ese tipo de sueño es un sueño propiamente dicho, es un sueño simbólico y es una expresión metafórica de lo que yo estoy percibiendo en esos días. Y luego tenemos los sueños espirituales. Los sueños espirituales es una categoría muy amplia donde podemos tener viajes astrales, donde podemos tener que se me sube el muerto, donde podemos tener acercamiento con mi mamá que ha fallecido y qué bonito sueño, y mi abuelita me deja un mensaje, qué hermoso,
o un recuerdo de una vida pasada. Pero el recuerdo de una vida pasada no siempre es claro en el sueño, porque siempre está mezclado con el lenguaje metafórico y simbólico. Recordar una vida pasada donde yo haya sido un animal no es una vida pasada, porque yo no puedo recordar cuando fui animal. ¿Fui animal? Sí, fui animal, pero eso ha pasado tantos miles de años atrás que yo no lo puedo recordar, no puedo tener conciencia de cuando fui un animal, antes de ser un ser humano. Así que recordar ser un animal en el sueño tiene un significado simbólico. Puede que yo lo ambiente en una vida pasada, pero tiene un significado simbólico. Hay que ver qué significa ese animal para mí. Realmente en ese tipo de sueños, no sé cuál sea tu nombre, verdad hermosa, pero ese tipo de sueños son sueños muy simbólicos, muy interesantes, sumamente interesantes y muy bonitos para trabajar. Si entras a mi canal de YouTube, hay muchas terapias que empiezan por un viaje en un sueño de este tipo, por ejemplo. De hecho, verás en el título del video, Viaje en el sueño. Cuando tú lees en mis videos Viaje en el sueño, es que esa terapia se construyó como terapia, pero tomando como base el sueño. Entramos al sueño, regresamos al sueño, y a través del sueño reconstruimos las fases de la vida y las resolvimos. ¿Por qué? Porque en ese sueño había muchos símbolos, como en este caso, lo que tú mencionas, el animal. Entonces, ese tipo de actividad onírica es sumamente interesante, hay que interpretarla, no hay que tomarla tal cual, y es un muy buen material para crear, para fundamentar una terapia. Espero haber contestado a tu pregunta. José Luis Martínez, los médicos son seres humanos y como tal se equivocan y muchas veces de forma exagerada. Eso te refieres a lo que se estaba hablando hace rato de diagnósticos médicos, José Luis. Sí, los médicos se equivocan de forma exagerada, pero también uno se equivoca de forma exagerada. Todos los hermanos nos equivocamos de forma exagerada. El que considere tener la verdad hay que encerrarlo en un manicomio, porque nadie tiene la verdad. Todos nos podemos equivocar. Sin embargo, los médicos, muchos, José Luis, trabajan con el alma. Y cuando uno trabaja con el alma, sí se equivoca, pero de algo sirve también ese error. Es un tema muy amplio, obviamente. Hola Claudia Vargas, hola Pedro Torres. Wanda te llamas, ¿verdad, hermosa? Wanda. Muy bien, muy bonito nombre. Entonces, nos quedan todavía 2 minutitos. Yo quería hoy hablar del Alzheimer, pero no nos queda tiempo. En el próximo encuentro vamos a contestar a una pregunta sobre el Alzheimer que me habían hecho, que es interesante porque, no tanto por lo que se puede contestar a través de las terapias en hipnosis. Lo que yo quisiera contar del Alzheimer es mi experiencia personal, así que sí les prometo que el próximo jueves a las 7 de la noche, hora de Ciudad de México, vamos a platicar de eso, porque un seguidor me había preguntado, qué interesante la información sobre el Alzheimer, ¿podría en sus próximos temas tocar eso? Muchas gracias. Mi mamá tuvo Alzheimer, tuvo 10 años de Alzheimer. Eso fue lo que después la llevó a desencarnar. He podido tener experiencias duras, he pasado por todo tipo de experiencias como ser humano con mi mamá. Yo era muy apegado a mi mamá, lo sigo siendo. Desde momentos de culpa, momentos de búsqueda, momentos de tantas cosas, momentos de resolución,
De hecho, mi camino en la medicina alternativa empieza porque yo quería buscar una solución al Alzheimer de mi mamá y considero que lo encontré, por lo menos en el caso de mi mamá. Sí logré bloquear la enfermedad. Por eso es interesante esa experiencia. Y después, cuando mi mamá desencarnó, también tuve contacto con ella y me dio más respuestas en mérito a eso. Así que los voy a dejar picados para que la próxima vez platiquemos del Alzheimer en base a mi experiencia personal y lo que se podría hacer también con las terapias en hipnosis introspectiva. Entonces, con esto yo ya he cumplido hoy en este encuentro. Me siento muy agradecido por tener ese espacio con ustedes y haber formado esa comunidad que me sigue. Les pido que se suscriban al canal de YouTube y vean todos esos videos interesantes. Por ejemplo, hemos platicado de los viajes en los sueños o de las terapias cuánticas. Vayan a ver esos videos que son interesantes. Inviten amigos a mirar el programa, a intervenir al programa, a hacer preguntas. Continúen mandando preguntas también durante la semana, que luego se contestarán en la próxima transmisión. Y pónganle like a la página, like al video y continúen siguiéndonos, porque realmente mientras más grande es esa comunidad, más podemos difundir esos mensajes y dar esperanza a nuestro prójimo que sí podemos superar momentos difíciles que nos pasan en la vida. Hay esperanza para superar los momentos difíciles. Recuérdense siempre que no existe noche tan larga que pueda impedir al sol volver a brillar al día siguiente. Así que mientras más grande es esa comunidad para difundir ese mensaje, mejor. Con eso me despido, les mando muchas bendiciones. Hasta luego.